Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera diciendo: Verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esto es el testimonio del apóstol Mateo, que se encuentra en su Evangelio, en el capítulo 27, versículo 32. Hemos llegado al que es, paradójicamente, el momento más oscuro y al mismo tiempo más elevado de la historia de la humanidad. El momento más oscuro, porque fue en este acto final que nuestra raza desató toda su perversidad para obliterar al único ser que nunca mereció ni un ápice de sufrimiento. Pero elevado, porque aquí estaba el Cordero de Dios entregándonos el más precioso regalo, pues desde este momento y por este acto del Omnipotente, nuestra raza tenía una última y perfecta oportunidad de retomar su comunión con el Creador y de ser restaurada en una vida eterna junto con Él. La muerte de Cristo tuvo que ser fuera de las puertas de la ciudad, pues si ya el apedreamiento se hacía afuera para no manchar con sangre la ciudad, hubiese sido execrable a ojos hebreos que dentro de Jerusalén se ejecutara una crucifixión que es un suplicio romano vil, más aún una crucifixión tan sanguinaria como fue la de Jesús. Que a diferencia de los otros que serían crucificados antes y después, el Cristo fue molido a latigazos que arrancaron su carne y su piel con sus esquirlas de hueso y hierro. Jesús tuvo que soportar laceraciones sangrantes mientras arrastraba penosamente aquella cruz. Y como si esto fuera poco, en el camino fue pateado, escupido y reiteradamente humillado de muchas y diferentes maneras, ya desde horas atrás, en el escenario de tortura y muerte más aterrador de toda la historia. Versículo 32. Cuando salían, esto es, cuando salían de Jerusalén, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cirene es la costa norte del África,
costa bañada por el mar Mediterráneo. Simón era un judío africano que recién llegaba a la ciudad para adorar. Marcos nos dice que este Simón era padre de Alejandro y de Rufo, de los cuales el segundo, o sea, Rufo, aparece décadas después en el ministerio de Pablo, quien le manda saludos mencionando también que su madre es una creyente fiel a la que ama como si fuera su propia madre. Esto es Romanos 16. Es obvio que Simón de Cirene no era creyente cuando le obligaron a ayudar al Cristo a llevar la cruz, pero pronto se convirtió. Y es que Simón vio cómo este hombre, al que con sus propios ojos vio agonizando y luego muerto en aquella cruz, resucitó en medio de los muertos y acompañó a los suyos durante varios días. Luego de Simón de Cirene, su esposa y sus hijos fueron también creyentes. Por lo tanto, sabemos con absoluta certeza que veremos a toda esta bella familia allá en el cielo. Todos estos datos dan mayor credibilidad a lo escrito por los evangelistas, que tenían como ciertísima la historia que escribían y que era tomada como ciertísima entre todos los que vivieron en aquella época. Testigos que aún vivían, pero habían estado allí, daban fe de todo lo que en estos escritos se decía. Versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, la palabra Gólgota es la españolización de Golgolet, que significa cráneo o calavera en hebreo. Fuera de las puertas de la ciudad antigua de Jerusalén hay un promontorio cuya formación tiene la ominosa forma de un cráneo gigante. A este lugar se le llamaba Golgolet, en latín Calvarium, y fue allí donde llevaron al Cristo para ser crucificado. Recordemos que Cristo ya llevaba un largo tiempo soportando heridas abiertas, además de haber arrastrado por un largo trecho una pesada cruz. Y todo esto bajo el sol de casi mediodía, hasta que a la salida de la ciudad recibió la ayuda de Simón. La sed que aquejaba a Jesús debió ser insoportable, y entonces, en medio de su necesidad, al haber llegado al monte, versículo 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. La hiel era una amarguísima emulsión hecha con ajenjo y mirra, un sedante que se utilizaba en la antigüedad para embotar los sentidos. Esto con el fin de que aquellos que serían crucificados no ofrecieran mucha resistencia a los clavos de hierro vasto que atravesarían pronto sus muñecas y sus pies. No eran los soldados los que preparaban esta emulsión, sino un conjunto de mujeres judías piadosas que trataban de aliviar un poco el suplicio de los condenados a un destino tan atroz. ¿Te imaginas el sabor asqueroso que esto debía tener? Pero la necesidad obligaba a los condenados a tomarla. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Jesús, al sentir el sabor, supo lo que era y, sobreponiéndose a su imperiosa necesidad, decidió no tomar esa emulsión. Él no iba a atravesar la copa del dolor con sus sentidos embotados. No ha existido hombre con mayor valentía y resistencia que Jesús, el Cristo. Versículo 35. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Es sorprendente cómo no se menciona ningún detalle sobre el acto mismo de la crucifixión. Y es que no fue nada glorioso ni ceremonial. Los quaternium, que era el nombre que recibía el conjunto de 4 soldados que colgaban a la víctima, lo habían tratado como uno más entre muchos. No era nada especial. Con absoluta indiferencia tomaron sus brazos y lo clavaron uno por uno, y estirando sus deditos clavaron también sus pies a aquella cruz. Sin ninguna empatía, con total indiferencia. Y ni bien levantaron la cruz ensangrentada con el cuerpo desnudo de aquel hombre totalmente desfigurado, se repartieron sus ropas, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto es Salmo 22:18. Pero, ¿para qué querrían los harapos de un hombre crucificado? Quizás para lanzar una afrenta final, dando a entender que más valía ese conjunto de harapos que la vida de aquel al que acababan de colgar. O quizás porque sabían que muchos decían que este Jesús tenía poderes milagrosos y que estas ropas posiblemente luego podrían ser vendidas por alto valor. Uno puede especular mucho al respecto, pero solo hay una cosa clara: ellos lo hicieron y sin querer cumplieron una más de las profecías sobre Cristo. Versículo 36. Y sentados le guardaban allí
Era su trabajo y lo hicieron. Se quedaron allí hasta que Jesús muriera. Versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Frase escrita en varias lenguas, una de estas el latín, donde se leía: Jesús Nazarenus, Rex Iuda Eorum. De ahí la famosa sigla INRI. Los otros evangelios explican cómo los líderes religiosos, al ver que esta última afrenta no era tanto para el crucificado como para los judíos de quienes la marca indicaba era el rey, se opusieron fervientemente, pero Pilato quiso mantener el escarnio y así quedó la causa clavada en aquella cruz. Versículo 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mateo solo escribió su perspectiva de la crucifixión. Recordemos que esta no duró 5 minutos, sino que los crucificados podían estar varias horas colgados en aquellas cruces antes de expirar. Mateo no fue testigo de la conversación entre Cristo y estos malhechores, por eso no la mencionó. Pero Lucas sí tomó nota de lo acontecido, pues se enteró de esto por los testigos primarios en su posterior investigación. Versículo 39. Y los que pasaban la injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Jesús nunca dijo que él mismo derribaría el templo, pero no es sorpresa para nadie que la gente ruin tuerza las palabras para injuriar a quien detesta. Pero sin querer estuvieron recordando una profecía, pues ciertamente cuando Jesús habló de la destrucción y reedificación, no hablaba del templo en sí mismo, sino de su propio cuerpo, que en este mismo momento estaba terminando de ser destruido para ser restaurado 3 días después en la resurrección. Pero ahí estaban, provocándole para que descienda de la cruz. Y Jesús no descendió de aquella cruz, no porque no pudiera, sino porque no quería, pues siendo Dios, con un pensamiento, podía restaurar su cuerpo derritiendo aquellos clavos y destruyendo aquellas débiles maderas en un despliegue glorioso de poder y fortaleza. Pero no lo hizo, porque para entregar su vida es que había venido. Y no se detendría, sino hasta expulsar su último aliento. Pues esta sería la única manera verdaderamente justa en la que tú y yo podríamos ser salvos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Versículo 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si realmente es el Rey sobre Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los fariseos creyeron que se habían librado de su peor enemigo, el único que sí llegó a representar una amenaza contra su hegemonía en Israel, pero lo que no sabían era que lo que habían hecho fue enterrar la semilla más poderosa de la historia en la tierra más fértil, y que como la semilla tiene que morir en la tierra para poder brotar y dar mucho fruto, de la misma forma Cristo tuvo que ser destruido para dar copiosos frutos eternos cuando 3 días después emergiera de las profundidades de la tierra en su resurrección. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados junto con él. La conversión de uno de estos se dio después y es narrado en el Evangelio de Lucas. Versículo 45. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. La hora 6ª es la hora de mayor plenitud del sol, alrededor de las 12 del mediodía, y aún así se hizo tinieblas sobre toda la tierra. La hora 9ª son las 3 de la tarde, 3 horas de oscuridad, mientras Cristo agonizaba en aquella cruz. Versículo 46. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba a punto de entregar el Espíritu. 3 horas sobrevivió en agonizante suplicio colgado en aquella cruz. Y poco antes de que todo sea consumado, alzó su voz al cielo clamando con su voz ahogada en dolor: Altísimo, ¿por qué me has desamparado?
Estas son las angustiosas palabras de un ser desolado. Este fue el peor momento de su pasión, pues todas las demás cosas fueron soportadas en silencio, pero la ruptura del eterno vínculo de amor de las tres personas de la Trinidad por causa del pecado fue demasiado. Y Jesús, el Hijo, clamó al Padre Celestial: ¿por qué me has abandonado? Pero todos lo sabemos muy bien, porque Jesús en ese momento estaba cargando el pecado del mundo entero para morir allí, dejando aquel pecado clavado en esa cruz. La pregunta de Jesús no estaba basada en la ignorancia, sino que fue causada por el terror del abandono, muy cerca del momento final. Versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías le llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y así terminó el suplicio. Y lo que es el terror de la muerte para muchos se convirtió para el Cristo en el alivio final. Con su sangre derramada, Cristo compró para nosotros el perdón eterno y la salvación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y la tierra entera se conturbó en este momento glorioso, y el velo que simbólicamente separaba la presencia perfecta del Eterno del hombre pecador se rasgó en dos, de arriba abajo, como si hubiera sido rasgada desde los cielos, para dejar claro que desde ahora ya no habría velo ni intermediarios, sino que por la obra perfecta de Cristo en aquella cruz podríamos acceder confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como bien declara Hebreos 4:16. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo una resurrección masiva en ese momento, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, esto es, 3 días después. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta resurrección masiva no es más que otra señal enviada de lo alto, pues por su obra en aquella cruz, aquellos que estábamos muertos espiritualmente, hoy vivimos. La resurrección espiritual masiva de la humanidad había por fin comenzado. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Qué poderoso testimonio dado por boca de los extranjeros. Recordemos que 4 de ellos, un poco de tiempo atrás, se jugaban a suerte su vestidura. Versículo 55. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Una vez más, el Eterno honra a las mujeres que pasadas 3 horas no dejaron de vigilar, aunque sea de lejos, a aquel que estaba colgado en aquella cruz. Mujeres fueron las que lo vieron en el momento de morir, y mujeres serían las primeras que lo verían después de su resurrección. Amados hermanos, nada más me atrevo a decir sobre la historia de nuestro Cristo en aquella cruz. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.